La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia les da una cordial bienvenida a la lección inaugural de la 12ª cohorte del doctorado en Educación con la conferencia Pensando la Educación desde Manuel Levinas, presentada por el doctor John Carles Melich. Este evento es organizado por el Departamento de Educación Avanzada y el Comité de Doctorado de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Saludamos a todos los asistentes a este evento, tanto los que se encuentran presentes en el auditorio como los que están conectados gracias a nuestra transmisión vía streaming, soportada en la parte técnica por el equipo de trabajo del Grupo de Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Juan Carlos Amaya Castrillón, vicerrector de docencia, el doctor Carlos Arturo Soto Lombana, decano de la Facultad de Educación, la profesora Luz Elena Uribe, coordinadora del doctorado en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y nuestro ponente, el doctor John Carles Melich, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, esta tarde nos acompañan los miembros del Consejo de Facultad, también el profesor Andrés Claus, miembro del Comité de Doctorado, la profesora Doris Adriana Ramírez, que hace parte también del comité, el profesor Iván Darío Uribe Pareja, también hace parte de este comité de doctorado, y la profesora María Nelcy Rodríguez, jefe del Departamento de Educación Avanzada y que también es miembro del Consejo de Facultad. También nos acompañan los profesores y estudiantes del doctorado en Educación, y aprovechamos este momento para hacer una mención especial a los becarios de Colciencias del semestre 2014-1 y 2014-2. Una bienvenida también a todos los profesores y estudiantes de la Facultad de Educación que están presentes el día de hoy y al público en general. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Invito al señor decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, doctor Carlos Arturo Soto Lombana, para que haga la apertura del evento. Muy buenas tardes. Un agradecimiento muy especial al doctor Juan Carlos Amaya, vicerrector de docencia, por acompañarnos en este acto tan importante para la Facultad de Educación, a nuestro invitado especial, el doctor John Carles Melich, de la Universidad Autónoma de Barcelona, la doctora Luz Elena Uribe, coordinadora del doctorado, colegas del Consejo de Facultad, profesores, estudiantes del programa de doctorado y de otros programas. Para la Facultad de Educación, dar inicio a esta nueva corte del programa de doctorado, pues es un acontecimiento pues, de lo más grande que se puede dar, dada la naturaleza del proyecto que la Universidad de Antioquia desde hace unos 25 años vino gestando y que se pudo consolidar inicialmente gracias a través de un programa interinstitucional en donde participamos con otras 4 universidades públicas para construir el proyecto de tener en Colombia un programa de doctorado en educación. El programa de doctorado inició en 1996 y ya hoy consolidamos casi 18 años de existencia del programa. En este tiempo han ocurrido muchas cosas, dentro de las cuales yo creo que las más significativas es que ya la Facultad de Educación ha entregado a la sociedad cerca de 40 doctores en diferentes líneas de formación y hemos logrado hace 2 años lograr acreditar el programa por el Comité Nacional de Maestrías y Doctorado como el único programa de doctorado en educación acreditado en el país. Aspecto que nos llena de mucho orgullo, pero también de muchas responsabilidades por lo que significa tener un programa con acreditación de alta calidad. En este aspecto quisiera hacer un reconocimiento a las diferentes unidades de la Universidad de Antioquia que también han sido partícipes de este reconocimiento, porque nos han brindado y nos han posibilitado que sus profesores también se integren al programa de doctorado. Hoy tenemos un programa robusto con profesores vinculados, tal vez es el único doctorado en el país en donde toda su nómina de profesores son profesores de planta de la Universidad de Antioquia, no solamente de la Facultad de Educación, sino también de
facultades e institutos y escuelas que nos han apoyado incluso con la creación de líneas, pues no digamos así tan cercanas propiamente a la experticia de nuestra facultad, pero que además permiten una diversificación y una puesta a tono con lo que es la realidad actual y educativa. No obstante, este crecimiento en el programa de doctorado también trae muchos desafíos para la Facultad de Educación, dado que tenemos y seguimos teniendo la responsabilidad de seguir formando profesores para la educación básica y media. Y eso nos ha llevado a nosotros a generar ciertas tensiones entre el aporte de los profesores en el programa, en los procesos de formación de maestría y doctorado, y también el aporte y el aseguramiento a los programas de pregrado. Creo que ese es el desafío que tenemos nosotros como profesores de la Facultad de Educación, de mantener los programas de maestría y doctorado con excelencia, con alta pertinencia, con la cobertura que tenemos actualmente, pero también que los programas de pregrado se vean beneficiados de tener grupos de investigación y programas robustos en el campo posgraduado. Como todos ustedes saben y lo hemos podido difundir en estos 60 años que la Facultad de Educación cumple, nos hemos dado la tarea de identificar nuestros egresados y darnos a la tarea también de saber cuáles son los desafíos con los que tendríamos que nosotros proyectarnos para los próximos 10 o 20 años. Y esos desafíos seguirán siendo vinculados con la formación del magisterio, no solamente el magisterio de Medellín y el área metropolitana, sino, y muy claramente como lo demostramos en los estudios que hemos hecho, y tanto con cada vez más contundencia los municipios no certificados y el departamento de Antioquia. Hoy la Facultad de Educación no es solamente una institución que forma profesores para la educación preescolar básica y media, sino también forma profesores para el nivel de la educación superior. Este programa de doctorado mayoritariamente ha tenido profesores universitarios. Yo diría que casi que en un 95% de sus egresados son profesores universitarios, no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de instituciones del departamento de Antioquia e incluso algunos profesores de otros territorios. Recordaba, hablando con el vicerrector hace poco, sobre la fisonomía que tomó el doctorado, recordaba el decreto 080 del 80 de la educación superior, que le daba a la Universidad Pedagógica Nacional la misión de formar a los educadores para todos los niveles del sistema educativo colombiano. Hoy, sin habernos dado la ley, sin habernos dado la legislación, en realidad la práctica, la Facultad de Educación está formando profesores para todos y cada uno de los niveles educativos del país, y es un aspecto que creo que es muy relevante y muy significativo para nosotros como facultad y como universidad. Simplemente quiero terminar diciéndoles a los profesores y a los estudiantes que el compromiso con el doctorado es algo que debe tenernos presente en todo lo que hagamos. Felicitaciones a los nuevos estudiantes, a los becarios de Colciencias. Son pocas becas, pero les quiero decir simplemente un dato para que ustedes simplemente se asombren. Evidentemente, el número de becas que nos dio la Colciencias al doctorado en educación es equivalente al número de becas que le dio Colciencias a la Universidad EAFIT. Con lo que, si bien es cierto, son pocas becas, sí significan un esfuerzo significativo del país en torno a nuestro programa de doctorado. Solamente esas palabras de saludo, y vamos a seguirnos viendo a lo largo de todos sus estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano de la Facultad de Educación Carlos Arturo Soto Lombana. A continuación leeré una comunicación enviada por Rectoría de la Universidad. Medellín, 15 de agosto de 2014. Señor Carlos Arturo Soto Lombana, decano Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Cordial saludo. Como rector de la alma mater de los antioqueños, lugar creador de conocimiento y para el diálogo de saberes, celebro la apertura de la 12ª Corte del Doctorado en Educación, iniciativa académica que prueba el compromiso de la Facultad de Educación con la formación y por ende con el progreso del país. Aprecio la importancia de la labor que desde nuestras aulas se hacen para contribuir a la generación y la transferencia de conocimiento con miras al servicio de la sociedad.
y con un norte investigativo, y además comparto los logros que en este sentido cosecha la Facultad de Educación. Reitero mi complacencia por iniciar esta nueva etapa formativa y en especial les deseo éxito y aprendizaje a nuestros nuevos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Debido a mis compromisos de la agenda rectoral, no podría acompañarlos en la apertura de esta corte y en mi representación asiste el doctor Juan Carlos Amaya Castrillón, vicerrector de docencia. Atentamente, Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia. A continuación, invito a la doctora Luz Serena Uribe, coordinadora del doctorado, quien hará la bienvenida a los estudiantes del doctorado y dará la bienvenida también al doctor Melik por asistir y participar en esta lección de apertura. Buenas tardes. Estamos aquí reunidos por la conjunción de voluntades, por la reunión de los sueños de muchos y por la confianza depositada en ellos para permitir tejer las relaciones que han logrado construir el programa de doctorado en educación y en particular la cohorte que a partir de este semestre se convertirá en la casa de 4 nuevos estudiantes: Mónica Lorena, Claudia Patricia, Lady Joana y Leonardo. Habitar el doctorado en cada uno de sus 6 semestres requiere dedicación y esfuerzo para poder hacer nuevos sueños realidad. Por ello, el reconocimiento a través de las becas concedidas en este año 2014 a 6 de nuestros estudiantes y entre ellos a 3 que habitarán este espacio a partir del día de hoy, se constituye en una posibilidad para que el oficio de aprendices sea una experiencia agradable, con sentido y para disfrutar. Las metáforas aquí usadas para describir el programa, es decir, la casa y el habitar, encontrarán en las palabras del profesor Melik en su conferencia Pensando la educación desde Manuel Levinas 3 aspectos fundamentales. El primero, el respeto; el segundo, el deseo; y el tercero, la palabra. Mi invitación es entonces a que en esta presentación los estudiantes encuentren elementos que puedan servirles de brújula en su formación. Bienvenidos y muchas gracias por haber depositado su confianza en este grupo de profesores que a lo largo de 18 años han hecho de este programa lo que es hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Luz Helena. Ahora los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno de la Universidad de Antioquia. Que viva la
Muchas gracias. Pueden sentarse. A los miembros de la mesa principal los invito a ocupar sus lugares en el auditorio y el profesor Melik le pido el favor de que continúe en la mesa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Profesor, qué pena. Perdón, Sí, perdón. Bueno, antes de que comience el profesor Melik, les comento que él es licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre antología pedagógica de las situaciones límite. Actualmente es profesor titular de Filosofía de la Educación en esta misma institución. Entre sus publicaciones se destacan Antropología Simbólica y Acción Educativa, Totalitarismo y Fecundidad, La Educación como Acontecimiento Ético, este libro en colaboración con Fernando Bárcena, Filosofía de la Finitud, La Lección de Auschwitz y Transformaciones, 3 ensayos de la filosofía de la educación. El profesor Melik esta semana llegó a Medellín para orientar el seminario de posgrado a más de 150 estudiantes de maestría y doctorado de varias universidades del país, entre ellas la Universidad Autónoma Latinoamericana, el CINDE, la Universidad de Manizales, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Antioquia. A través de este esfuerzo conjunto ha sido posible tenerlo una vez más en nuestro país. Este es un saludo especial para usted, profesor Melik, y también es la oportunidad para informarles a ustedes que luego de que el profesor termine con su conferencia, tendremos una corta ronda de preguntas, 5 preguntas, las cuales él recogerá en su hoja para después dar respuesta. Invito nuevamente ya al profesor a que comience con su charla. Muchas gracias, profesor. Y el nombre de la charla, como se los anuncié en el principio, es Pensando la Educación desde Manuel Levinas. Bueno, pues muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Educación, por haberme invitado. Llevo una semana ya aquí en Medellín, estoy encantado. Veo que hay muchas personas que me han soportado durante todos estos días y la verdad es que estoy muy contento y ha sido una experiencia inolvidable. Un poco lo que les quería contar está desarrollado extensamente o más extensamente y publicado en el Anuario Colombiano de Fenomenología, en el último número. Por tanto, me limitaré, dado el tiempo de que dispongo, puesto que dentro de pocas horas ya tengo que volar primero a Bogotá y luego a Barcelona, no podré extenderme en mi exposición, la pueden leer entera en el anuario, y me limitaré fundamentalmente a darles los que a mí me parece son las 3 o 4 ideas más importantes de esta reflexión que llevo años realizando sobre algunos filósofos, especialmente Levinas, ¿no? También quisiera decir que en ningún caso me considero un historiador de la filosofía, ni tampoco de la filosofía de la educación, y por tanto no pretendo ser fiel al pensamiento ni de Levinas ni de nadie. Es decir, para mí los autores que yo utilizo, es mi método de trabajo, son casi como un pretexto para pensar una serie de problemas que me preocupan, especialmente 3, la cuestión antropológica, la cuestión ética y la cuestión pedagógica. Y lo que les quería contar hoy es un poco qué me ha enseñado a mí Levinas. Por tanto, mi propia lectura personal de Levinas no es una lectura objetiva, no es una lectura histórica, no es una lectura académica, es una lectura netamente filosófica, inspiradora. A mí Levinas me ayuda a entender el mundo, a entender la educación y a seguir pensando, que es lo más importante. Porque yo pienso que en educación lo más importante no es pensar, sino dar a pensar, y dar a pensar infinitamente. No terminar nunca, no cerrar, no clausurar la lectura y la interpretación. Siempre una lectura, para que sea realmente educativa, tiene que dar lugar a una nueva lectura y así sucesivamente. Toda lectura que se clausure, toda palabra final, todo final de trayecto,
acaba convirtiendo la educación en puro adoctrinamiento, y acaba convirtiendo al educador no en alguien que acompaña en un camino que se está haciendo, en un camino que no existe, que se está haciendo al andar, ¿verdad? Acaba convirtiéndose en un guía, en alguien que nos lleva a la tierra prometida, en un guía, en un duce, en un caudillo, en un Führer, Bien, la primera cosa en mi lectura personal de Levinas, que algunos de ustedes ya conocen porque me lo han oído decir en otros lugares y he escrito también en otros lugares, es que a mí me parece que Levinas parte de una concepción del ser humano que yo llamaría no metafísica, aunque es una palabra que Levinas lo utiliza en otro término. Yo creo que hay como dos grandes maneras de hacer filosofía. Una manera metafísica, que es la manera dominante, que ha sido la dominante en la cultura occidental, desde Parménides hasta Hegel, que es entender que hay unas esencias inmutables, que pensar y ser es lo mismo, que la historia tiene un sentido y que finalmente la historia va a terminar y todos cruzaremos las puertas del paraíso. En esta tradición, el ser humano se entiende fundamentalmente como una dualidad entre cuerpo y alma, porque en general el mundo se divide entre el mundo que vemos, el mundo de las sombras, y, como diría Platón, el mundo de las ideas, entre el mundo sensible y el mundo inteligible, entre lo que cambia, las transformaciones, y lo que es eterno. Esta es la visión, digamos, fundamentalmente metafísica, que, insisto, ha dominado la cultura occidental, al menos desde Parménides hasta Hegel. Esta es una idea que no se me ocurrió a mí, pero que tampoco se le ocurrió a Levinas. Como mínimo, la persona que explícitamente dice esto que les estoy diciendo es ese filósofo que Levinas dijo que estaba tan presente en su obra que ya no lo iba a citar más que una vez, al principio de Totalidad Infinito, que es el filósofo judío Franz Rosenzweig, en su libro La estrella de la redención. La estrella de la redención. Frente a esta, digamos, tradición metafísica, que yo llamaría metafísica, que cree, para decirlo con Descartes, que existen verdades tan firmes y seguras que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos son capaces de conmover, yo creo que lo que hay es tiempo, espacio, historia, mejor dicho, historias. No hay camino, hay sendas perdidas en el bosque. Holzwege, diría Heidegger, sendas perdidas en el bosque. Lo que hay son situaciones, lo que hay son relaciones, lo que hay son contextos. Y por tanto no hay una esencia humana a priori, no hay verdades firmes, absolutas, universales, inmutables. Lo que hay es un juego de interpretaciones, un juego de perspectivas. Yo parto de la tesis de Nietzsche de que no hay hechos, lo que hay son interpretaciones, de que no hay fenómenos morales, sino interpretaciones morales de los fenómenos, que diría Nietzsche en Más allá del bien y del mal. Es decir, parto de una posición perspectivista, que nada tiene que ver con el relativismo. Ahora no puedo demorarme en esta distinción, lo he hecho estos días aquí en Medellín, pero ahora no puedo demorarme. En una posición perspectivista. Todo es un juego de perspectivas. Pero es importante saber una cosa, que existen perspectivas mejores que otras. No todas las perspectivas son iguales, aunque la mejor de las perspectivas sigue siendo también una perspectiva. Es decir, nadie es capaz de escapar a su condición finita. Es decir, nadie puede escapar a su condición corpórea, a su condición mortal, a su condición, como diría uno de mis maestros, Lluís Duc, a la condición adverbial. Solamente los salvadores de la patria, solamente los totalitarios, solamente aquellos que se creen poseedores de la verdad absoluta, solamente los que no educan
sino que adoctrinan, creen que han podido escapar de la caverna, contemplar firmemente la luz del sol y volver a decirnos al resto de los mortales cuál es el buen camino, hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que Levinas me ha enseñado que el ser humano como humano, es decir, como finito, no está capacitado para cruzar las puertas del paraíso. Nadie ha cruzado las puertas del paraíso, al menos aquí, al menos como finito, como ser adverbial. En cambio, ha habido muchas personas en Europa y en América, y especialmente, esto ustedes lo saben muy bien, porque les ha tocado vivirlo y les toca vivirlo en sus propias carnes, ha habido muchas personas que han cruzado las puertas del infierno. Y algunos han vuelto para contarlo. Por tanto, la ética de Levinas para mí es una ética no como la de Platón, construida a partir de la idea del bien, no como la de Kant, construida a partir de un imperativo categórico descorporeizado, a partir del principio de dignidad, sino una ética construida a partir de la experiencia histórica del mal. Es decir, de la experiencia del sufrimiento, de la experiencia del dolor, de la experiencia de esos cuerpos sufrientes, de esos cuerpos dolientes que día a día pueblan el mundo en el cual nos ha tocado vivir. Frente a la pregunta ética griega, aristotélica, helenística, ¿cómo puedo ser feliz? Frente a la pregunta ética kantiana, por tanto moderna e ilustrada, ¿qué debo hacer? Kant dirá, esta es la pregunta de la ética, ¿qué debo hacer? La pregunta que nos propone Levinas es ¿quién sufre? ¿Quién sufre? ¿Y cómo puedo estar a la altura del sufrimiento del otro? ¿Cómo puedo acompañar al otro en su sufrimiento? Esta es la gran pregunta de la ética. Esto es lo que, digamos que Levinas sobre todo ejemplifica en la palabra Auschwitz. Estos días he insistido mucho en esta idea, una idea que también está en Adorno, en Theodor Adorno. Adorno en algunas cosas coincidiría con Levinas, en otras no. Pero hay un punto que yo creo que es importante, y es que la palabra Auschwitz es mucho mejor, dirá Adorno, que la palabra Shoah y la palabra holocausto, porque Auschwitz muestra un hecho histórico, un fenómeno histórico terrible, terrible, pero Auschwitz es también un símbolo, el símbolo del mal absoluto, el símbolo del infierno en la tierra, el símbolo de lo que es capaz seres humanos bien formados, que esto es lo que es terrible. Hemos estado durante 2500 años partiendo de un presupuesto, de un prejuicio pedagógico que decía o que dice que el mal es fruto de la ignorancia y que una persona bien educada, bien formada en humanidades, necesariamente debería hacer el bien. Y esto es lo que la experiencia de Auschwitz ha refutado radicalmente. Auschwitz no nace de la incultura, sino, como diría George Steiner, Auschwitz nace en el corazón de la civilización. Auschwitz nace en el lugar más culto de la tierra, en el corazón de Alemania. Auschwitz nace en la patria de Goethe, en la patria de Beethoven, en la patria de Wagner, en la patria de Rilke, en la patria
de todos estos autores. George Steiner nos formula una pregunta que perfectamente la podría asumir Levinas. La pregunta que dice, ¿cómo es posible que alguien lea a Goethe o a Rilke por la mañana, escuche a Bach, a Mozart por la noche y al mediodía vaya a torturar a Auschwitz? Esto ha sucedido, esto sigue sucediendo. Por tanto, la ética de Levinas es una ética que recoge una idea que años después formulará otro autor que se ha ocupado también del fenómeno del totalitarismo, Giorgio Agamben. La ética de Levinas es una ética more Auschwitz demonstrata. Ya no necesitamos hoy una ética more geométrico demonstrata, como quería Spinoza, sino una ética more Auschwitz demonstrata. Una ética que no sea capaz de enfrentarse al infierno, al mal absoluto, al horror concentracionario, a la muerte, no es una ética para nuestro tiempo. Y esto es lo que deberíamos pensar. Y junto a una ética también deberíamos pensar cómo habría que educar para que Auschwitz no vuelva a repetirse. Este es el peligro de nuestro tiempo, que Auschwitz se repita, que de hecho se está repitiendo. Porque, insisto, esta palabra terrible, este nombre terrible, es un nombre, digamos, simbólico para expresar el mal puro, el mal radical. Hay una palabra en Levinas que me parece que todo lector conoce, todo lector de Levinas conoce, y que es importante para entender cuando él nos habla de ética y, por supuesto, de educación. Es la palabra rostro. Visage, en francés, rostro. Y es enormemente importante distinguir el rostro de la cara. Normalmente vemos caras, es decir, vemos categorías. Vemos el color de la piel, vemos el género, masculino o femenino, vemos ciudadanos, vemos extranjeros, vemos padres, vemos madres, vemos hijos, blancos, negros, rubios, morenos. Todo esto forma parte de lo que Levinas llamaría, sería propio de la cara. La cara se ve, pero la cara no es el rostro. El rostro no se ve, el rostro se oye, el rostro se escucha. El rostro es una demanda, el rostro es una apelación. La apelación siempre de un nombre propio, no de una categoría. No es una persona la que demanda en el rostro, es un nombre propio. Es decir, alguien que tiene cuerpo, alguien corpóreo, alguien que sufre. Y el rostro nos demanda que no pasemos de largo, que no seamos indiferentes a ese sufrimiento. Y esa es la ética de Levinas, una ética de la no indiferencia frente al dolor del otro. Una ética que no se basa en grandes imperativos categóricos, sino en la sensibilidad al mal, al dolor y al sufrimiento. Emmanuel Levinas es judío, o era judío, y siempre cita Génesis 4:9. Cuando Yahvé Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Levinas dice, la respuesta de Caín es sincera, pero es pura ontología. Yo soy yo y tú eres tú.
y lo que a ti te pase, a mí me trae sin cuidado. Hay una diferencia entre tú y yo, pero una diferencia que acaba siendo indiferencia. Frente a eso, hay otra manera de entender las relaciones humanas, la relación ética. La relación no con caras, sino con el rostro que me llama. Y en este caso, aunque Levinas no lo hace, yo me voy a permitir de citar otro texto desde un punto de vista literario. En ningún momento los estoy citando textos bíblicos desde un punto de vista religioso, por supuesto, sino desde un punto de vista netamente literario, cultural, que es Lucas 10:30, el relato del samaritano. Los tres personajes que pasan por delante del hombre herido tienen moral, porque moral tiene todo el mundo. Nacemos, nos transmiten una moral, un conjunto de reglas, de normas, de imperativos y de valores. Pero solo uno de ellos da una respuesta ética, porque solamente uno de ellos, el samaritano, el que además había sido educado para no atender al sufrimiento de ese ser, de ese judío, porque ese judío ya no era considerado ni una persona, es el que rompe con la moral que le han heredado. Hay una transgresión, una genuina transgresión de la moral, y da una respuesta ética. Es decir, da una respuesta compasiva. La compasión es ponerse junto al otro que sufre, ayudarle en su sufrimiento. Y es una relación netamente gratuita. Es como diría Jacques Derrida, gran amigo y en muchos aspectos continuador de la ética de Levinas, la compasión es un don. Es un don. Y el don no es un intercambio. No hay que confundir dar con intercambiar. Cuando uno intercambia, espera que algo regrese. Yo te doy para que tú me des. Por tanto, hay una espera de reciprocidad. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor de lo que, insisto, Derrida, pero es la misma línea de Levinas, llamaría la lógica de lo económico. La lógica de lo económico. Do ut des. Te doy para que me devuelvas. Pero la ética, si existe, si hay ética, es un dar netamente gratuito. Es un puro don. Simplemente te doy, a cambio de nada. Yo no les vengo a predicar, ni Levinas tampoco lo hace, la ética ni el don. Decimos simplemente que o hay don, o hay gratuidad, o no hay ética. Y ustedes me pueden decir, el don es imposible, la gratuidad es imposible. Pues muy bien, pero entonces no hay ética. Y si no hay ética, y este es el punto en el que quería llegar, tampoco hay educación. Porque lo que hace que la educación sea educación y no adoctrinamiento es la respuesta ética. Moral hay siempre. Esta distinción también está en Levinas. También en el adoctrinamiento hay moral. Ni el nazismo ni cualquier otro sistema totalitario pecan por un déficit de moral, sino por un exceso. El nazismo es un exceso de moral. En el nazismo, y hoy todavía queda ese resto, yo creo que vivimos en un tiempo de mucha moral y de muy poca ética. Y lo que hace que la educación sea educación y no otra cosa, y no, por ejemplo, adoctrinamiento, es justamente la ética, el dar y el darse al otro. Porque el educador no es aquel que da, o no solo es aquel que da unos conocimientos, unas actitudes, unos valores, no es aquel que da, sino sobre todo es aquel que se da.
El dar educativo es un darse. Es decir, hacerle ver a ese otro que tengo delante que él es importante para mí, que su sufrimiento me importa, que soy sensible a su dolor, que no soy indiferente a lo que a él o a ella le suceda. Por tanto, la palabra clave aquí ya no es diferencia, sino deferencia. Ser deferente con el otro, ocuparse de él, tener cuidado con él. Por eso siempre he insistido en todo lo que he escrito desde hace muchos años, y algunos ya lo han leído, y me van a perdonar que lo repita una vez más. La ética no está al final de la educación, no es un objetivo de la educación, sino todo lo contrario, es su condición de posibilidad. La ética está al principio, no está al final. La ética es la relación educativa, o es ética o no es educativa. Esto es lo que a mí Levinas me enseña, a mí personalmente. A lo mejor alguien puede decir, pues esto no está en Levinas. Bueno, pues casi no me importa, pero yo al menos lo he aprendido, creo que lo he aprendido de él. Y si no, estoy contento de haberlo leído así. No me voy a alargar mucho, más bien voy a ir terminando, no concluyendo, porque yo creo que en educación nunca se debe concluir, es decir, nunca se debe cerrar. Recordando un verso de un poeta alemán que cita Levinas en otra de sus grandes obras, De otro modo que ser o más allá de la esencia. Es el poeta, también judío, Paul Celan. Hay un verso de Paul Celan que Levinas sitúa al principio del capítulo titulado La sustitución, en De otro modo que ser o más allá de la esencia. Y el verso dice, Ich bin du, wenn ich bin. Yo soy tú cuando yo soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Melich. Como se los anuncié antes de que el profesor Melich comenzara su intervención, tenemos tiempo para 5 preguntas. Las personas que estén interesadas, por favor, levantar la mano. Nuestro personal de apoyo logístico tendrá a la mano un micrófono inalámbrico para que realicen esas preguntas y el profesor tomará nota de ellas para darle respuesta. Por favor, mantener la mano levantada para que las personas de logística puedan identificarlos y hacerles llegar el micrófono. Muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Cortas las palabras, pero sustanciosas, como solemos decir. Pues yo quisiera primero hacer un comentario corto y luego una pregunta. El comentario es que sus palabras me dejan un poco de angustia, puesto que yo siento que esa ética que usted nos menciona está en mora de llegar a la educación que recibimos los que estamos en la Facultad de Educación. Muy en mora de que ella ocurra y que todavía estamos más en la del deber ser. Y lo digo porque siento que en la facultad aún no se nos mira a los rostros. Y si aún no se nos mira a los rostros, será muy complejo que salgamos como maestros a ver rostros. Y lo digo porque suele haber imperativos de cuál es el maestro que debe ser. Entonces usted debe posibilitar esto, debe hacer lo otro, casi incluso a veces un peso sobre las espaldas de mesiánico
que tiende a agotarnos, pero no hay un reconocimiento de quién es ese que ha llegado. Y entonces pensaba que hay un abandono, y cuando hay ese abandono, es como si cuando fuésemos a educar ya de parte nuestra, el escenario formativo se apareciera como un encuentro de abandonados, el que llega a ese escenario educativo y nosotros, siendo entonces un encuentro de dolores. Cierro con esto, digo esto porque en la Facultad de Educación uno puede terminar un semestre sin conocer el nombre de sus compañeros, puede uno terminar un semestre sin que el maestro se haya percatado de cuáles eran las preguntas esenciales de uno, puede terminar un semestre sin que uno se percate de qué es lo que uno le puede ofrecer al otro. Y la pregunta es, esa gratuidad de esta ética de Levinas puede encontrar como respuesta la ingratitud. Esa ética del dar, desde lo gratuito, puede tener como respuesta la ingratitud. Y entonces, ¿qué se haría? Porque yo conozco experiencias de maestros muy gratuitos que lamentablemente han encontrado una respuesta muy ingrata a todo lo que se les ha ofrecido de parte de los que realmente son maestros, que son pocos. Bueno, muchas gracias a la intervención de la compañera. Yo les pido un favor muy grande. El profesor Melik debe viajar muy puntual a las 3:30 de la tarde. Entonces deben, por favor, realizar la pregunta. Son muy pertinentes los comentarios y los aportes, pero en este momento, por la situación del tiempo, debemos ser muy puntuales con las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hay que ser puntual. Estoy tratando de desenredar la pregunta. Creí que podía hacerlo en el comentario. Pasa lo siguiente. En primer lugar, me siento convidado por las palabras, angustiado, como comenta Daniela, por lo que usted nos deja. Pero hay un detalle. Yo soy partidario de una ética que no responda a un deber ser, también de una ética que no responda a imperativos, ¿sí? Y por primera vez me encuentro con una visión de una ética distinta, pues porque no he leído a Levinas y reconozco que tampoco te he leído, y es una ética que parte de un dar, ¿sí? Cuando dices, bueno, el problema es que no hay educación si no se da, y tendríamos que partir de no recibir nada, entonces yo digo, bueno, hay un problema ahí, porque, bueno, para mí el tema de la educación está en un nudo de experiencias que se entretejen, es decir, yo me doy al otro como el otro se da a mí, algo ocurre en la interacción con el otro, y la cuestión es, pues en una perspectiva muy spinoziana, es que el otro me entreteje, de cierta forma el otro me compone, ¿sí? Entonces yo creo que el problema estaría no tanto en que no espero nada, sino en qué es lo que puedo esperar. Pienso que el otro nos entrega algo en todo caso, y no es algo que podamos leer en términos de unos buenos resultados o de una reproducción de lo que yo digo, sino que es algo que nos deja, porque también nos hace distintos como maestros. Bueno, por favor, sigan levantando la mano para que los identifiquen las personas de logística. Por acá abajo tenemos 2 personas que levantaron primero y concluimos con otras 2 preguntas, por favor. Bueno, sigan. Gracias. Agradecimientos por esta hermosa conferencia. Ya que usted mencionó a Derrida, le voy a hacer la siguiente pregunta. El sistema educativo se construyó sobre un suelo metafísico. ¿Usted cree que es posible deconstruirlo y reconstruirlo sobre un suelo ético, sobre un suelo levinasiano, como usted ha dicho? Mire, yo no le voy a preguntar, voy a expresar lo que pienso de lo que usted dijo y inclúyalo ahí. La educación
teniendo en cuenta lo que usted ha dicho, hoy simplemente no es, porque es fundamentalmente un ejercicio de amaestramiento para negarle precisamente al otro la posibilidad de ser. Bueno, dos preguntas más, la de esta persona y una más arriba, y finalizamos para que el profesor conteste. En la educación se da un lugar privilegiado a la razón teórica, pero ¿en qué lugar queda la condición humana, la experiencia y la razón práctica? ¿En qué lugar queda el sujeto? Finalizamos con la persona de acá y cerramos para que el profesor responda. Sí, los actos de memoria, de rememoración, de redención del pasado, serían actos éticos que pueden llegar al acto educativo como un acto justo también en ese sentido. Bueno, ahora se me oye, ¿no? En general, porque creo que hay preguntas y hay comentarios que tienen bastante relación. Una de las claves es la cuestión del nombre propio. Es una de las claves del nombre propio. El nombre propio no se refiere únicamente a eso, al nombre propio, en sentido estricto, a Juan, Pedro. Se refiere a lo que yo llamaría el singular, que no es el individuo, el singular. Claro, entender que la educación, para que haya educación, debe haber una relación a un singular, significa poner en cuestión, en buena medida, las técnicas y los manuales. No tiene ningún sentido un manual singular. ¿Ustedes se imaginan un manual para una lavadora que solamente sirviera para una lavadora? ¿Un manual para un celular que solamente sirviera para un celular? No. Los manuales sirven para un grupo, para un género, para una categoría. Entonces, si partimos de la base de que la relación educativa es una relación con un singular, tendríamos que hacer caso del viejo Nietzsche y devolver los derechos al arte. Deberíamos aprender mucho más del arte que de la tecnología. Y en mi país, al menos, la pedagogía está dominada por la tecnología. ¿Por qué me doy al otro? ¿Qué significa dar? Y esa respuesta no puede responderse. Si yo respondiera ¿por qué me doy al otro?, automáticamente caería en la más extrema posición contraria a la ética. Un autor que está en la línea de Levinas, que todos ustedes seguro que conocen y que a mí me gustaba mucho al principio y ahora me gusta más bien poco, porque ha cambiado bastante su escritura y sus intereses, es el sociólogo polaco nacionalizado británico Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman dice que hay tres grandes autores, filósofos de la ética, pensadores de la ética en el siglo XX. Løgstrup, que es un filósofo danés, Ernst Bloch, el filósofo judío-alemán, autor del Principio de Esperanza, y Emmanuel Levinas. Y basándose en Levinas, al cual le dedica prácticamente un libro, que se llama Ética Postmoderna, precisamente, dice la frase siguiente: la pregunta ¿por qué debo ser moral? Yo diría ¿por qué debo ser ético? Es el fin de la ética. ¿Por qué? Porque la ética es la filosofía primera. No hay ninguna razón. Es más, hay muchas razones para no ser ético. Hay muchas razones para ser indiferente al sufrimiento del otro. Muchísimas. Es más, ocuparme de ese otro muchas veces es jugarme la vida. Entonces, ¿por qué lo hago? No hay razón. No hay ninguna razón. Si no, la ética dependería de la teología,
de la sociología, de la psicología, de la ontología. ¿Se puede deconstruir la metafísica? Sí, se puede deconstruir. En concreto, la metafísica moral se puede deconstruir. Para mí, la moral occidental, al menos, es una forma de metafísica. Pero no nos engañemos. Nunca podremos dejar de ser seres morales. Es decir, no hay ser humano amoral. Hay ser humano inmoral, pero hay ser humano amoral. No es posible vivir al margen de la moral, pero sí es posible vivir en los márgenes de la moral. Y en esos márgenes de la moral se abre el tiempo de la ética. La razón práctica existe, pero con una condición: que sea impura. Es decir, que sea corpórea. No hay razón pura práctica. Por eso me considero en ética radicalmente antikantiano. No hay razón pura práctica, ni por supuesto teórica. Pero Kant ya admitía que no había razón pura teórica. De hecho, la crítica de la razón pura debería haberse titulado Crítica de la razón pura teórica. Todo conocimiento, decía Kant al principio de la crítica de la razón pura, comienza en la experiencia. En cambio, Kant rompe con esta idea cuando llega a la razón práctica. Para él la razón práctica no puede dependerla de la experiencia, por una serie de razones que ahora no puedo explicar, pero que muchos o la mayoría de ustedes ya conocen. Por tanto, naturalmente que hay razón, pero hay una razón encarnada. La razón humana es una razón corpórea, una razón finita. Una inteligencia sentiente, para decirlo con esa expresión zubiriana casi. Una razón poética, si ustedes quieren, para decirlo en términos de María Zambrano. Y por último, efectivamente, la memoria. La dedicatoria, y con esto termino, la dedicatoria de su libro De otro modo que ser o más allá de la esencia, de Manuel Levinas, dice: a la memoria de los seres más próximos entre los 6 millones de asesinados por los nacionalsocialistas, al lado de los millones y millones de humanos de todas las confesiones y de todas las naciones, víctimas del mismo odio del otro hombre, del mismo antisemitismo. La memoria es fundamental en educación. La memoria ha sido fundamental en educación hasta el Renacimiento, y a partir del Renacimiento prácticamente desaparece. A partir de Montaigne, Descartes, Kant, desaparece la memoria. A partir de Rousseau desaparece la memoria en educación, y no se recupera hasta el siglo XX con estos autores judíos, Adorno, Horkheimer, Arendt y Levinas. Pero cuidado, la memoria tiene un peligro. La memoria puede ser objeto de lo mejor y de lo peor, porque la memoria puede salvarnos y puede evitar una repetición del mal, pero la memoria también puede ser objeto de venganza. Pero el ser humano es un ser ambiguo, nunca dejará de ser ambiguo, y por tanto es el riesgo que creo que tenemos que correr. Muchísimas gracias. Profesor Melich, muchísimas gracias por su intervención. Para la Universidad de Antioquia fue un gusto tenerlo presente hoy en esta lección inaugural de la 12ª Corte del Doctorado en Educación.